Así que eso. Hola, hola, hola. ¿A quién nos ha saludado? Hola, Miguel. Ya. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Se me olvidó todo. Ya, listo. Hola, Miguel. Miren, 4A historia. ¿Por qué pienso que hoy día es Filapuri? Ya. 4A historia. Y para que quede ahí consignado, prueba 5, que es la que me interesa, Marcelo, no la ha hecho en el 4A. En el 4C, Carla, Darling, Lucas, Gómez, Pablo y Nicole. Y en el 4E, Ian, Felipe y Fernanda. ¿Ok? Ya, ahí quedó grabado que el profesor le avisó. Ya. ¿Qué más? Vamos acá entonces. Aquí. Ahí. Ahí lo vamos a dejar. Ya. Tenemos la tarea. ¿Se acuerdan cuándo cierra? Claro, brillante. Brillante. Súper, porque a mí se me perdió todo aquí. Aquí está. Cuarto medio, las tareas recuerden que cierran el 22 de octubre a las 5 de la tarde. Y la prueba, tenemos cuatro historias aquí. Cuarto medio historia. La prueba es el 26 de octubre a las 5 de la tarde. No queda nada. No queda nada. ¿Ya? Listo. El corazón y el cerebro de la prueba son la clase pasada y la antepasada, si bien tienen que estudiar todo. ¿Bien? Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Me hacen la pregunta. Con respecto a notas, está todo cargado full college. Lo que llega lo reviso, lo que se mueve lo reviso. ¿Ya? Así que pueden revisar en full college y ahí va a estar todo cargado sus notas. Y cualquier observación, por supuesto, háganmela saber. ¿Ya? Y Saray, ¿cierto? Ya. Y me lo hacen saber. Cualquier reclamo, me lo hacen saber sin problema. ¿Ya? Ya. Listo. Vamos entonces. Vamos a ver esto, ¿cierto? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Cierto? Ya. Vamos con el estado. ¿Se acuerdan que vimos esto la semana pasada, cierto? Sí. ¿No me equivoco? No me equivoco. No, ya. Listo. Vimos el estado plurinacional, ¿cierto? Muy rápido, porque la otra clase es bastante leguleya, entonces puede ser bastante más espesa, ¿ya? Dimos esta explicación, ¿cierto? Dimos esta explicación de muy breve, pero que se pudiera comprender de qué pasó en el momento en que, desde el momento en que estas pueblos o naciones indígenas vivían en Latinoamérica, en la región latinoamericana, ¿cierto? Que es el contexto que estamos revisando, y hasta que llegaron unos conquistadores de España. Y se acabó este mundo idílico, ¿cierto? En el que vivían, y los españoles implantaron un Estado. Eso es lo que más me interesa que se quede, implantaron un Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, recordemos que es la forma jurídica, política, económica, que se ve representada por un gobierno, instituciones, ¿cierto? Esos coloniales, esos de octavo. ¿Se acuerdan de la Real Audiencia? ¿Se acuerdan del Cabildo? ¿Ustedes se acuerdan de la Casa de Contratación? O como decía mi profe, la Casa de Contratación, porque era español, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Yo estoy seguro que se acuerdan. Ya implantaron un Estado. Por lo tanto, un Estado significa fronteras. Y con esa frontera les preguntaron a los... ¿Se acuerdan cuántas veces le dije que era Coya la semana pasada? Ya. Le preguntaron a los Coya, oye, la frontera va a pasar por aquí. Ustedes se enojan si nosotros tiramos una línea de cal, típico en las canchadas. Si tiramos una rayita por aquí para acá y les dividimos su territorio, no le preguntaron a nadie, por supuesto. Entonces se acabaron esas naciones indígenas porque ahora hay un Estado, el Estado que impuso el Imperio Español. Y desde ahí nace el problema, ¿cierto? Por lo tanto, en respuesta, tarda pero llega, en respuesta, prácticamente 200 años después, una nación como Bolivia estableció a través de su constitución un cambio, una respuesta a esta necesidad. ¿Y qué fue esto? El Estado plurinacional, es decir, aceptar jurídicamente, constitucionalmente, que hay más de una nación dentro de un Estado, ¿cierto? Más de una nación dentro de un Estado.
En Bolivia diríamos, sí, hay bolivianos, sí, pero también hay quechua, también hay aymara y hay una serie de otras comunidades indígenas. Y todos sus derechos, ahí está, ¿cierto? Todos sus derechos quedaron planteados claramente en la Constitución boliviana, el derecho a la autonomía, el derecho a participar de las instituciones públicas, a tener sus propias instituciones mediante las cuales puedan incluso aplicar justicia, pero nunca pasando por sobre los derechos humanos ni por sobre la Constitución. Porque aunque sea un Estado plurinacional, ¿cuántas constituciones hay? Una sola. ¿Cierto? Entonces, no puede decir que los quechua o los X comunidades digan, ah, sí, miren, voy a caricaturizar. Se robó 300 ovejas del vecino, así que lo tenemos que condenar a asarlo y comerlo. ¿Cierto? No se puede. ¿Cierto? No se puede. ¿Ya? Bien. Eso queda claro. ¿Bien? Ya. Y por supuesto, en Chile, a través del proceso constituyente, se está legislando acerca del tema y lo más probable es que en la próxima constitución se declare, ¿cierto? Se declare en un artículo que Chile sea un Estado plurinacional. De esa forma habríamos chilenos y al mismo tiempo dentro del Estado de Chile, un solo Estado, habrían diferentes naciones que serían los pueblos originarios que están reconocidos por la ley indígena, ¿cierto? Y que los mencionamos en la clase 1, ¿cierto? Ya. Listo. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Que ustedes fueron a que me colocaron cara de sorpresa, ¿sí? Y fue hasta con música de TikTok, le hice, que le mostré esas fotos. ¿Esta? Miren, qué interesante, ¿eh? Y estaban en la primera línea, pudieron casi todos en la batalla de Maipú. ¿Ya? Ya. Entonces, eso era lo que me interesaba recordar de este Estado plurinacional. ¿Ya? Ya está. Entonces, ley indígena y nos vamos aquí. Aquí. Ya está. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día la clase puede ser bastante espesa, es bastante leguleya, hay bastante ley, que el artículo y qué es lo que le corresponde, ¿ya? Eso, no es tan práctica, muy teórica. ¿Por qué? Porque la clase es algo que se llama el Convenio 169, muy conocido en el ámbito de los pueblos originarios, ¿ya? De la Organización Internacional del Trabajo, desde ahora en adelante, OIT. Cuando yo diga OIT, es Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Para no decir todas las veces. Y también la Ley de Fomento y Desarrollo de los Indígenas, ¿ya? Y ahí nos venimos a Chile. Con la OIT es internacional, el 169. Entonces, pero con la ley nos venimos a Chile. Y tomamos el avión, nos venimos a Chile. ¿Bien? Ya. Entonces, nuestro objetivo está ahí declarado, ¿cierto? No lo voy a repetir, todos ustedes lo pueden ver. ¿Bien? Ya. Ahora, 8:10, entonces comenzamos con la parte principal de la clase. ¿Bien? Miren. Vamos. Ya. Marco teórico. ¿Qué es el convenio, cierto? ¿Qué es el convenio? Esto es muy sencillo. Hay un convenio, podemos llamarlo acuerdo, pacto, tratado, ¿cierto? Que es el 169, como les dije, muy conocido, muy reconocido, establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Y dice relación con los pueblos indígenas, ¿ya? Con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios. Ya, ojo, que indígena no es una palabra para denostar, ¿cierto? Ya, indígena es el que vive aquí, el que es de aquí, por lo tanto no tiene ninguna connotación negativa. Ya. Esto es un tratado internacional, ¿ya? Al cual han suscrito cientos de países, ¿ya? Y que fue firmado en 1989, en Ginebra, Suiza, ¿cierto? País eternamente neutral, ¿ya? En 1989. Y nuestro país, miren, Chile, siempre un poco atrasado, un poquito atrasado. 19 años después, ¿ya? 19 años después, lo ratificó, ya lo reconoce, el 2008 y entra en vigencia el 2009. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es lo que dice esto? Que está disponible en PDF, todos lo pueden ver, ¿ya? Y dice, en relación con lo siguiente, muy a grandes rasgos, ¿cierto? Dice, promueve, fundamenta, facilita, ¿ya? Incentiva el respeto por todas las culturas indígenas, ¿ya? Por todas las formas de vida indígena, en todo el amplio espectro. Es decir, lo que salía en la Constitución
de Bolivia, ya lo encontrábamos aquí en el convenio 169, solamente que no está, ningún país lo había tomado en su constitución, no lo habían recogido, pero aquí está. Si se dan cuenta, ahí en el segundo cajón y tercer cajón, está bastante resumido, ¿ya? Reconocer a los pueblos indígenas como personas humanas. Pensemos que en algún momento, hace 500 años e incluso después, no eran reconocidos como personas humanas y se discutía si eran o no personas, se discutía si tenían o no tenían alma. Si vamos a un discurso más filosófico, se discutía si eran o no eran hijos de Dios, ya eso discutían los españoles. Por lo tanto, reconoce todos sus derechos como persona humana, es decir, derechos sobre sus recursos naturales, y, derecho a su educación, a tener su propia historia, sus propias costumbres, su propia cultura, sus propias tradiciones, a defenderlas, ¿ya? Y al mismo tiempo a participar de todo el ámbito, de todo el espectro político del Estado. Por ejemplo, ¿cómo se ve reflejado eso? En Chile, ya conversamos, que en la Convención Constituyente hubo escaños reservados, ¿se acuerdan? Por lo tanto, se les integra, ¿ya? Se les integra con equidad, ¿ya? Y se les asegura escaños. Por ejemplo, raya para la suma, lo más importante es que estas personas, comunidades indígenas, con el convenio 169 ahora tienen derecho a la decisión, a la autonomía, ¿ya? A la autonomía. A que se les consulte, oye, queremos hacer tal cosa en su territorio, queremos ofrecer estos planes de estudio especiales para las comunidades, como ya vamos a ver. Queremos ofrecer este tipo de servicio de salud. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Votemos acerca del tema o les consultamos a quienes dirigen tal comunidad? La consulta, consulta previa. ¿Para qué? Para que exista una participación. Y no sea como era antes, que por ejemplo en Chile todas nuestras constituciones fueron elaboradas sin preguntarle a nadie. 1823, 1925, 1980 se hicieron en la cocina política, ¿cierto? Entre cuatro paredes, entre los mismos de siempre. ¿Ya? Me encuentro interesante lo de sacarle foto a la... ¿Salen buenas las fotos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Salen buenas? ¿Se alcanza a leer? Sí. ¿Sí? ¿Ah? Ya. Entonces... ¿Por qué esto pasa? ¿Cree usted, Sara, que discriminamos un poco a las comunidades indígenas? ¿Ya? Que lo encontramos, mire lo que dice, que lo encontramos feo. Sí, interesante. Es la verdad, ¿no es cierto? Sí. O que incluso caemos en el prejuicio de decir son flojos, ni los conocemos. Ni los conocemos. Los X, los Coya, Sara, mira, los Coya, no, es que los Coya son flojos para trabajar, por lo tanto, los Coya, del Coya, ¿y por qué no? Y la semana pasada no me dijo que eran flojos. No le escuché que fue la mascarilla. ¿Ya? ¿Y su segundo apellido es Coya? No. Mire, aquí entonces podríamos ver que usted nos dijera al final de la clase por qué línea usted es Coya, porque aquí va a salir, ¿ya? Así que atento. Bien, mire, interesante lo que va a pasar acá, no se lo pierdan, ¿ya? ¿Ya? Entonces, sí discriminamos, es verdad, ¿ya? Discriminamos extranjeros, pero en este caso, comunidades indígenas, ¿ya? Ahí dice el dato, ¿cierto? Dice que el 70% de la población lo encuentra poco atractivo, por no decir cero, ¿cierto? Políticamente incorrecto. Y el 33% no votaría por ellos. Y se vio reflejado, incluso sus propias comunidades no votaron por ellos. Yo les dije en la anterior, poquísima votación de las comunidades indígenas para sus propios representantes. O sea, la desafección política llega a todos los rincones, incluso a las comunidades indígenas. ¿Ya? Ya. Quería comentarles otra cosa. Desde la semana pasada, los cuartos medios comenzaron a tomar apuntes como si no hubiera un mañana. Y nunca los había visto tomando apuntes. ¿Qué pasó? Algo pasó. ¿La presión? No, yo creo que de estar tanto aquí... Ya casi, Nelson, dígame, es que de aburrido, profe, estoy tomando mucho. Ya, listo. Vamos entonces. Si hay un poquito, si es que le falta por anotar algo, 10 segundos. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien de qué se trata, para qué sirve, qué año y para qué sirve. ¿Para qué sirve? Marco teórico, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Más que para qué sirve.
Entonces, propone deberes para el Estado de Chile, ¿cierto? Este convenio, ¿cierto?, propone deberes para el Estado de Chile. ¿Por qué? Porque si el Estado de Chile firma, ya está, ¿cierto?, que ahora tiene que cumplir. ¿Y qué tiene que cumplir? ¿Qué deberes debe cumplir? Miren, ¿ya? La consulta, ya les adelantaba, ¿cierto? La consulta. Y esto no es simplemente, oiga, señora Saray, usted tiene aquí ovejitas, entonces usted queríamos hacer un negocio con usted, o queríamos hacer un pozo de agua aquí en su terreno. No, es mucho más que eso, porque esto es real. Y esto yo lo saqué hace poco de internet, el de arriba, ¿ya? Y el de abajo estuvo disponible a principios de año, como lo indica ahí la fecha. Mire, dice, invitamos al pueblo mapuche, ¿ya?, a participar. ¿Y en cuanto a qué? A salud, ¿ya? A salud. Así es pertinente el servicio de salud que le entregan, porque podría ser que Saray no se quisiera atender con el médico de 7 años de la universidad, con el que lo atendemos todos. Y quizá ella quisiera que en su comunidad hubiera otro tipo de servicio de salud. No sé cómo se llamará en el mundo Coya, pero podemos hacer el símil con la machi, para que se entienda, ¿ya? Que hay machis, ustedes ya vieron imágenes, que hay machis que atienden en el hospital. En Temuco, por ejemplo, hay machis en el hospital, donde le dicen, traigan una muestra de orina, la mira y le dice, usted tiene tal enfermedad, y se va a tomar esta agüita. Eso es real. Y hay gente que prefiere ese tipo de medicina, pero se les consulta. Más abajo, esto es aquí en nuestra región, dice, ve, consulta para unas normas de calidad ambiental, para proteger las aguas, ¿cierto? Río Huasco, tercera región, y lo tenemos, 11 de enero de 2021, entonces la persona se mete a internet, pum, hace unos cuantos clics, claro que tiene que tener acceso, ahí tenemos otro problema, y es consultado y vota, ¿ya? Por lo tanto, se cumple, ¿ya? Se cumple. Cualquier tipo de medida se debe consultar. Muchas veces nosotros creemos, oye, pero si nunca le han preguntado nada, pero está, solamente que por supuesto está dirigido para ellos, ¿ya? Otra, los pueblos originarios, pueblos indígenas y el pueblo Coya tienen derecho a decidir sus propias prioridades, ¿cierto? Todo lo que les afecta a ellos. Miren, yo quiero tener mi propio sistema, nos encantaría quizás tener mi propio sistema legislativo, mi propio sistema de hacer justicia. Si un Coya se roba la oveja de otro Coya, lo más probable es que quisieran poner en práctica todas sus costumbres ancestrales. Algunas son impresionantes a nivel latinoamericano, de verdad les va a llamar la atención, ¿ya? Y hacer nosotros justicia, por supuesto, sin pasar sobre la Constitución, sin pasar sobre los derechos humanos, ¿ya? Tenemos nuestras propias instituciones, nuestros propios consejos, ¿cierto? Y practicar, por supuesto, nuestros propios cultos, ¿ya? Nuestros propios cultos religiosos. Por supuesto, esos cultos religiosos no pueden pasar a llevar ninguna de las categorías antes mencionadas. ¿Se acuerdan que les nombré, les conté cuándo había sido el último sacrificio humano en Chile? 1960. ¿Ya? Hubo un terremoto, tremendo terremoto. ¿Se acuerdan que lo vimos en historia, el tremendo terremoto? ¿Sí? Terremoto, ¿ya? El de Valdivia. ¿Ya? Y para aplacar la ira de la tierra, sacrificaron a un niño, unos mapuches. Lo lanzaron por un barranco. Interesante, está toda la información en internet. Se llama José Painecur, el niñito. ¿Ya? Y ahí está la imagen, ¿cierto? Ahí está la imagen. Para nosotros el desarrollo es solidaridad, igualdad, manejo equilibrado de los recursos. ¿Ya? Y por supuesto, para el empresario es producir petróleo. Ahora, ahí podemos levantar una crítica, ¿eh? Porque hoy en día, me refiero a lo que dice este líder de esta comunidad indígena, el mundo está lleno de buenas intenciones, ¿eh? Y necesitamos dinamizar la economía, incluso ellos. Si nos fíjense en el conflicto mapuche, la madera. La madera tiene un precio. Y tiene un precio, lo venda quien lo venda. Lo venda una comunidad mapuche o lo venda el empresario de la madera. ¿Ya? Y ese dato no menor. ¿Ya? Ya. Oye, Nelson, miren. Oye, Lucas, miren, ¿qué está pasando ahí? Condenado a 100 azotes, a poto pelado amarrado en un palo.
¿Eso es real? Bueno, es real. Bolivia, Ecuador, tienen en ese sistema. ¿Ya? Tienen ese sistema. Si me piden mi opinión, que no interesa para nada la clase, eso no está nada de bien. Porque en nuestro mundo no amarramos a las personas y les pegamos azotes por robarse una gallina, ni por ningún delito. Lo condenamos a la cárcel. Eso es violación de los derechos humanos, es tortura, y hay que declararlo de esa manera. ¿Ya? Por mucho que sus costumbres ancestrales digan que deben ser castigados de esa forma. ¿Ya? Por mucho que me digan, no, si solamente lo están mojando y le están pegando con ramas de ortiga. ¿Ya? Deberán respetarse los métodos, dice ahí, ¿ya? O sea, respetar, ¿ya? A los que recurren para la represión de delitos cometidos. Ya, pero ojo, esto siempre hay que abordarlo todo desde la crítica. Y aquí la crítica simplemente podría ser, oye, pero hay que pasar por sobre los derechos humanos de las personas, y tanto que lo hemos defendido, y avergonzarlo, dejarlo. ¿Qué otra palabra podríamos ocupar aquí? Me parece que no. ¿Ya? Me parece que la vida tiene un límite, por lo tanto todo debe tener un límite, y me parece que ahí nos estamos equivocando. Claro, o sea, aquí lo vamos a ver de eso, miren. 4.410 casos fueron resueltos por justicia indígena en 4 años, esto de Ecuador, ¿ya? Miren, aquí voy a leer algo. Dice. Ya, ahí ese diálogo que se produce ahí es sobre el robo de ganado. ¿Ya? Ahí el diálogo es sobre el robo de ganado. Casas, locales comerciales en un pueblo rural. ¿Ya? Listo. Tras ser capturados, miren, escuchen por favor, tras ser capturados, cerca de 5.000 personas se reunieron para deliberar. 5.000 personas y decidir qué hacer con ellos bajo el régimen de justicia indígena. Resultado, ¿ya? Se hizo la investigación, en 20 días apenas, se resolvió rápido, se presentaron pruebas y condena $1.200 cada uno, ¿sí? El pago de una multa, ¿ya? Como reparación. Se sometieron además a un ritual de purificación que incluyó el baño con agua helada, ortiga y látigo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sigue después de eso? ¿Cortarle la cabeza o cortarle una mano? Me parece que no. Ya, me parece que ahí se debe establecer un límite. Déjenme ustedes en la caja de comentarios, como dicen los youtubers, qué es lo que opinan al respecto, si se debe respetar a ese punto o no, ¿ya? Me parece que podemos levantar una crítica, ¿ya? Al respecto. Pero lo propone el convenio 169 de la OIT, ¿ya? Y por supuesto la protección de los recursos naturales, ¿cierto? Y eso sí que es importantísimo, la protección de los recursos naturales. Lo vimos, ustedes un poco más chiquitito, lo vimos con los incendios, por ejemplo, en Brasil, ¿cierto? Que supimos que eran provocados muchas veces por forestales que quieren arrasar un bosque en el Amazonas para eliminar esa especie de árbol y poder plantar otra que trae muchos más beneficios económicos si se vende esa madera, ¿ya? Miren qué bonito esas terrazas, ¿cierto? Los cultivos. Aquí en Chile también tenemos, ¿ya? Y que ellos administren. Es su territorio y que ellos lo administren, ¿ya? Ya. Esto lo tenemos acá, Alto del Carmen. Ustedes saben que en Alto del Carmen hay comunidades diaguitas, ¿ya? ¿Ya? Y que está reconocida la etnia diaguita como pueblo originario en Chile. ¿Ya? Ayuda técnica. Eso es parte del convenio, ¿ya? Seguimos con los deberes del Estado de Chile. Miren, apoyar el servicio de salud, ¿cierto? Lo que indicaba recién, por ejemplo, con la Machi. Ahí tenemos, podríamos decir, la clínica mapuche. Y muchas veces esa especie de ruca está dentro del hospital. En Villa Alemana tenemos una. Donde yo vivo, el consultorio queda como de aquí al Casino Altaime, queda súper cerca. Y dentro, así como un patio chiquitito, un patio interior, y ahí está la roca. Y dentro de la roca atiende una señora que parece mapuche. Yo no sé si será uno, pero seguramente es. ¿Ya? Y tiene ahí sus hierbas, y está dentro del hospital. O sea, trabaja para el Estado. Y la gente pide hora para ella y se atiende. Y tiene que llevar una muestra de orina. Y ella la mira y le dice, ya, tómate esta hierba, esta y esta otra. ¿Ya? Funciona de esa manera. Por lo tanto, ¿se deberá apoyar servicio de salud? Claro, el Estado los debe apoyar. Ya no es como esa creencia, ay, donde el médico brujo poco menos,
No, ya no es así. Ya hay todo un conocimiento ancestral acerca de este tema de la salud de los pueblos originarios y de diferentes tratamientos, ¿ya? Y cuando una persona está muy enferma, por supuesto recurre a cualquier tipo de servicio, ¿ve? Métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Estamos hablando, por ejemplo, de hierbas medicinales. Y todo esto está consagrado, ¿ya? En este convenio. Cosa que antes no existía simplemente, ¿ya? Entonces, la firma, recuerden, es la que obliga a Chile a cumplir con todos estos deberes, ¿ya? Ahí la tenemos, que es la señora, o sea, en una ciudad de Chile. Pues probablemente puede ser Temuco, da lo mismo, pero ahí está la señora, y ahí le está haciendo unos análisis, ¿ya? Y ahí dice, usted tiene tal cosa, una enfermedad, ¿ya? Y la secretaria ahí estará al lado buscando la ficha, no sé, ¿ya? La tenemos. Y por supuesto también tenemos el programa de educación de los pueblos originarios. Voy un poco más atrás. Esto también es con respecto a la salud. Yo no sé si esto está en el hospital de Copiapó, nunca he entrado. Si ya hay otra lengua aquí en la que estén en los hospitales, pero a nivel nacional, cuando yo he estado en el norte de Arica, ahí está el quechua, está esto en quechua. He ido a Temuco y está en Mapudungun. Ya he ido a Isla de Pascua, he ido a Isla de Pascua. ¿Ya? Y ha estado ahí en Rapa Nui, ¿ya? Porque ahí está en Rapa Nui, Jacamoa, Itu, Manaú, ya, y ahí algo dirá, ¿cierto? ¿Qué dirá? Yo no sé lo que dice, pero les aseguro que dice derecho de los pacientes. Porque los derechos de los pacientes en todo Chile, en los hospitales, están en los idiomas de los pueblos originarios y en español, ¿ya? En Santiago también están en creolé, el idioma que hablan en Haití, claro, para que nadie ande perdido, ¿cierto? Por supuesto, para que nadie ande perdido. Ahí lo tenemos en Mapudungun, y ahí lo tenemos entonces en Rapa Nui, ¿ya? Rapa Nui. Ya, y tenemos programas de educación para los pueblos originarios, ¿ya? Los tenemos, los tenemos. El otro día me decían, no, pero si no los tenemos, profe, es que no los tenemos acá, porque aquí no tenemos más del 20% de compañeros. Por ejemplo, Coya, ¿ya? Por ejemplo, Coya. Supongamos que fueran aquí más del 20%, habría que implementar ciertos programas que aquí no los tenemos, pero en una comunidad mapuche al interior de Temuco está. ¿Por qué? Porque los niñitos, los compañeros, son más del 20%. Entonces ya vamos a ver cómo se implementa esto. Porque el convenio nos obliga, ¿cierto? Miren, en cooperación con los pueblos originarios, con las comunidades, se les pregunta primero y se elabora, por ejemplo, un currículum especial para ellos, ¿ya? Y que abarque su historia, conocimiento y técnica, o sea, talleres para que no se pierdan tradiciones, quizás, vamos a decir, cocina mapuche, ¿ya? El idioma, desde ya el idioma, su historia, sus tradiciones, sus valores, su economía, absolutamente todo debe ser abarcado ahí en la sala de clases. Por ejemplo, el idioma. ¿Ya? El idioma, eso me parece a mí muy interesante. Se podrían establecer talleres en todo Chile, pero sin abandonar el inglés. ¿Ya? ¿O Saray, le parece a usted que debemos dejar de estudiar inglés en el colegio? No, ¿cierto? Ya, claro. Ya ahí lo tenemos, ¿cierto? Hola, que tenga un lindo día. Y esto está sacado del libro de clase. Miren, priorización curricular, lengua indígena, octavo básico. Ahí está. Pero eso ustedes no lo ven, por los motivos que ya les dije, pero en los colegios que tienen sobre una cantidad de alumnos de pueblo originario, por supuesto que sí, y se implementa un currículum especial que lamentablemente aquí no tenemos, sería interesante, ¿ya? Miren, por lo menos se debe enseñar a los niños de estos pueblos, de estas comunidades, a leer y escribir en su propia lengua, ya tal como dice ahí en rojo, por lo menos a leer y escribir en su propia lengua. Y para eso se debe implementar todo un currículum especial, ¿ya? Todo un currículum especial. Y ahí está, ahora les recuerdo que les dije que la clase se iba a poner leguleya, ¿ya? Porque miren ahí, hay una ley, ya, hay una ley, la ley indígena, que vamos a tocar un poquito más adelante, aunque sea la vamos a deslizar. Hay una ley indígena, ¿ya? Entonces, en esa ley indígena, lo explico de otra forma. Está el convenio 169, que estamos analizando, ¿cierto? El convenio, para ustedes el convenio, para ustedes el convenio, ¿ya? Entonces la ley chilena, ¿qué hizo? Tomó el convenio y dijo, hagamos una ley indígena, ¿ya? La tomó, se la trajo para acá y dijo, desgranemos el choclo,
¿ya? Y hagamos una ley indígena para la realidad chilena. ¿Habrá una ley indígena en Ecuador? Sí, para la realidad ecuatoriana. Por ejemplo, en Chile la ley indígena nos dice que hay que azotar a la gente con ortiga. Y en Ecuador sí, si se dieron cuenta. Ya está, ¿cierto? Ahí está. Eso es lo que quería que quedara claro. ¿Ya? Bien. Y esa ley, ¿ya? Dice todo esto que está indicado acá y que lo que yo he nombrado. ¿Ya? Este sistema debe reconocer, valorar al individuo, la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿cierto? Que no se debe perder su lengua, no debe morir, ya murió algo, que lo voy a explicar ahora, ¿ya? Y en base, miren, ¿a qué? Al convenio de que el profesor no miente, ratificado por Chile, entonces en base a eso tenemos nuestra ley indígena y que en este caso da indicaciones para la educación, en este caso. Miren qué importante hay. Ahí los tres puntitos rojos dice, la obligatoriedad de implementar esta asignatura en todos los establecimientos que cuenten con una matrícula superior al 20% de estudiantes indígenas. Es decir, si el cuarto medio tuviera 100 alumnos en total, si 20 fueran collas, tendríamos aquí un profesor de colla. Así, ¿ya? Tal cual, el 20%. Pensemos que un curso normal tiene 40 alumnos, 20 serían el 50%, 10 serían el 25%, por lo tanto aproximadamente 8 o 7,5, si cortamos un compañero por la mitad, sería como el 20%, ¿cierto? Esa es la proporción, ¿ya? Ya. Y esto se cumple, que de verdad se cumple, ¿ya? De verdad. Entonces esto ¿cómo se ve en la práctica? Se ve el profe así, de 5 años en la universidad, y al lado, la profe de la lengua original. Entonces, la profe de la lengua originaria es la que enseña, ¿ya? Y el profe le hace el apoyo pedagógico, el que le ayuda con el diseño de la prueba, el diseño. ¡Qué increíble! Adelante, por favor, señorita. Ya, no, bienvenida, sí, pura buena onda. Ya. Sí. Vamos a llamar a la pobreza por llegar atrasado. Entonces, con el 20%, ¿ya? Con el 20%, ¿ya? Entonces, ha terminado la clase. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, despierte. Ya va a llegar una compañera, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa obligatoriedad, ¿cierto? Es el 20%. Y sería, yo creo que es interesante esto de tener compañeros y aprender, y que todos puedan aprender otro. Quizás cultura general, quizás no permitir que la lengua muera, ¿ya? Porque hay cosas que ya murieron, ¿ya? Como ya, o no murieron, nunca existieron como vamos a ver ahora. Miren, ya seguimos con la educación en base a los deberes del Estado de Chile respecto al convenio 169, ¿ya? Y ahí está, una dupla. El docente de aula, el profe, ¿cierto? Que apoya todo lo pedagógico, y la educadora tradicional. Y llega ahí la señora que habla colla, que habla mapudungún, que habla arapanui, y hace la clase, ¿ya? Ya. Ahora, tenemos aquí, esto debe ser en base a la oralidad, o sea, que el alumno hable, ¿ah? Y la comunicación escrita, que escriba, ya. Pero la escritura, ¿con qué letras se hace? ¿En qué idioma escriben finalmente? Con las letras de nosotros. Con nuestras letras, ¿ya? Porque lamentablemente los pueblos originarios, y me podría atrever a decir que todos excepto uno, no escribieron. ¿Y quiénes escribieron? Rapanui. Hay unas tablillas parlantes que se les llama, y que se cree que es su forma de escritura. Pero cuando se descubrieron, ya nadie las podía traducir, a diferencia de los jeroglíficos que fueron traducidos. ¿Ya? ¿Ven? Se promueve el conocimiento escrito de la lengua indígena mediante grafemas del castellano, ¿ya? Es decir, tenemos que ocupar nuestras letras en español, derivadas del latín, para poder escribir en un idioma en pueblo originario. ¿Bien? Ya. Entonces aquí, esos son deberes, algunos, los más importantes, los que tomé, me parece muy importante, salud y educación, ¿ya? Y aquí vamos con nuestra ley de fomento y desarrollo de los indígenas, promulgada en 93, ¿ya? ¿Y qué hace esto? Toma el convenio, los aspectos más importantes, y los adapta, por supuesto, a la realidad chilena.
¿ya? Los adapta a la realidad chilena, porque es nuestra ley, ¿ya? Y recoge en términos similares, ¿cierto? Diversidad cultural, étnica, protección de sus costumbres, tradiciones, recursos naturales, participación política, con equidad, ¿cierto? De todas las comunidades indígenas a lo largo de nuestro país. Y regula temas tales como, ahí lo tenemos, ¿cierto? Reconoce los pueblos originarios. Ya ahí tenemos lo principal, lo más básico, los reconoce. Porque hasta antes de esto no se reconocían. Y hablábamos de los mapuches. ¿Y de qué más hablábamos? Yo nunca escuché los collas. Hasta la ley. Nunca escuché los collas. ¿Ya? Y otros más que quizás ustedes dicen, oiga, profe, yo nunca había escuchado. Por lo tanto, aquí en la ley queda claramente establecido quiénes son y quiénes no son. ¿Ya? ¿Quiénes son? Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameños, Quechuas, Collas. Mire, ahí está usted. Diaguita y Chango en el norte del país. Vámonos al sur, Tahuéscar, Alacalufe, Yamana, Yagan y los canales australes. Esos son, oiga, pero profe, ¿sabe qué? Yo he escuchado hablar de otros y ahí no están. No están. No fueron reconocidos. ¿Ya? Simplemente no fueron reconocidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están extintos, pensemos en los Sagna, ¿cierto? ¿Ya? O su población es tan pequeña que no son reconocidos como un pueblo originario. ¿Bien? O que derivan de otros. Por ejemplo, ustedes ven ahí que dice, ¿dónde está? Mapuche. Pero ustedes dicen, profe, pero yo sé que hay unos picuches y unos huilliches. ¿Por qué no están ahí? Porque son mapuches, brillantes, porque son mapuches. Che, ¿les suena algo? Che, gente de la tierra, gente del sur, gente del norte, gente de... Ya, ahí está. Ya, entonces ahí está. Artículo 1, ya, listo, el reconocimiento, lo más importante. Vamos con otro. Y aquí es donde entra Saraya al cargo. Requisitos para obtener la calidad indígena. Y hay múltiples. ¿Ya? Miren. Según esta ley, mire quiénes son. Hijo de padre o madre indígena, aunque sea adoptado. ¿Entra ahí usted? Vamos desgranando. ¿Sí? Ya, ahí entró al tiro. ¿Ya? Ahí entró al tiro. ¿Listo? Hijo de padre o madre indígena, aunque sea adoptado. Mire aquí. Vamos con otra. Ya, no cumplen con esa, pero veamos con otra. Los descendientes de etnia indígena que habiten el territorio nacional siempre que posean un apellido indígena. También entra. ¿Ya? Interesante, también entra. No se preocupe, Lucas, estamos aquí con el convenio 169. Ya esto está quedando grabado, después lo va a poder ver Lucas. Oiga, pero es que tampoco entro en esa. Vamos con otra. Ya, vamos con otra. Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena. Bastante alejado, ¿eh? O sea, miren cómo podríamos interpretar esto. Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena. Y practiquen la forma de vida. Las costumbres, las tradiciones, la religión. ¿Ya? Y que se autoidentifique. O sea, Nelson, con su cara de occidental que tiene, ya podría vivir en la comunidad en que vive Saray. Vamos a imaginarlo esto en el mundo así, bastante inventado. Vive años, por algún motivo, en la comunidad que vive Saray. Y participa de todos los rituales, lo reconocen como tal, lleva años, y se casó, y tuvo hijos ahí, y ha vivido siempre como Coya. ¿Entra o no entra en la letra C? ¿Sí? Y cuando yo le pregunto, voy para allá, oiga, soy del INE, vengo a hacerle el censo, ¿cómo se reconoce usted? Como Coya, ya está, como Coya, y ahí entra en la C, ¿ya? Esos son los requisitos más sanguíneos, ¿cierto? Y aquí nos vamos alejando hasta el autorreconocimiento, la autoidentificación, sirve, ¿cierto? Sirve. Ya, requisitos, vamos con los... Seguimos, estábamos ahí con... Qué increíble lo que acaba de pasar. Ya. El mundo conspira. Ya, vamos. Estamos aquí, ciertos requisitos, seguimos para acá. Pero miren, incluso más fácil todavía. Puede acreditarse mediante un certificado otorgado por la CONADI. Ya en otra clase vamos a explicar qué es la CONADI, pero es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ya, por un certificado. Y si esta dice, ¿sabe qué?
yo no le voy a entregar el certificado, porque usted no es COIA. Ah, no me lo va a entregar. Si lo deniega, el interesado ya puede acudir a un juez. ¿Sí? Yo soy COIA. Hasta eso podemos llegar. ¿Ya? 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 Se puede. ¿Bien? Se puede. O sea, hay varias posibilidades de auto-percibirse incluso como integrante del pueblo originario. ¿Ya está? Bueno, el derecho al desarrollo, ¿cierto? También está consignado en esta ley 19253, en el artículo 7, donde el Estado lo reconoce, ¿cierto? A que desarrolle sus propias manifestaciones culturales, no solamente culturales, sino que todas sus tradiciones y costumbres. Pero mire, Saray, todo lo que se oponga a la moral, es decir, no podemos azotar a la gente con ramos de ortiga ni tirarle abuelada como lo hacen los ecuatorianos, está clarito. Pero quizás, no lo he leído, en la ley indígena ecuatoriana permite un límite más allá. Pero ojo, yo no sé si alguno de ustedes me podrá decir que eso no es tortura. Yo creo que sí. Uno se pasa a rozar la mano con una rama de ortiga y vean lo que pasa. Ya yo me imagino a alguien azotando con una rama de ortiga por haberse robado una vaca. Usted se lo perdió. Se perdió esa diapositiva. Ya. No, ya la vamos a ver. Ya se la voy a mostrar. ¿Ya? Ya. Y por supuesto, promover, ¿cierto? Su propio desarrollo cultural. Y eso se hace hoy en día. ¿Ya? Ya. Más chiquitita la letra, yo les traduzco: protección de la cultura, educación indígena, ya lo mencionamos anteriormente, ¿cierto? Crear un currículum especial vinculado a la historia, a la protección de las tradiciones, a la protección de sus costumbres y sobre todo a la protección de su lengua, ¿ya? Como vimos en la diapositiva anterior. Pero también, por ejemplo, aquí, miren, aquí, a programas en idioma indígena, apoyo a la creación de radioemisora, medio de comunicación indígena. ¿Se acuerdan cuando comenzó la pandemia y salió este canal para niñitos? Aprendo, bueno, algo, está, sí, ya, ese canal, ese que me estaba haciendo Saraya, ¿sí? Ya, ese canal. Entonces, ahí a cada rato hablan cosas en español y a veces salen con subtítulos en mapudungún, a veces enseñan la misma palabra en diferentes idiomas. Ahí está, ¿cierto? Ahí está, ¿ya? Se le dedica poco tiempo, pero ahí lo tenemos, ¿cierto? ¿Ya? Cátedras de historia en la universidad, yo tuve en la universidad, tuve a pueblos originarios de Latinoamérica, después tuve la asignatura de pueblos originarios de Chile, hay que leer 1 millón de libros acerca del tema, y lo tenemos, ¿ya? Lo tenemos, ¿ya? Y miren qué importante abajo, el registro civil, cómo interviene, ¿ya? Tal como lo expresen sus padres, o sea, no, ¿sabe qué? Ese nombre es muy raro, no se lo puede poner a su hijo, no. ¿Qué sería un nombre con un apellido Coya? ¿Conoce usted? Yo no conozco. ¿Cuál sería ese? Bueno, pero mis amigos mapuches se llaman Héctor Pichú, Juan Catrinao, ya lo conocemos, ¿cierto? ¿Ya? O a veces hasta con el nombre y con el apellido, y está muy bien, ellos lo eligen, ¿cierto? Y la educación indígena ya la tocamos, ¿cierto? Lo tocamos otra vez cuando hablamos del 20%, de ese 20% de compañeros que debían haber dentro de la sala de clase en un curso, para que se impartiera un curso del idioma que esos compañeros hablan, que si todos podríamos aprender, ¿ya? Y generar un mejor bagaje cultural. Ya ahí está. A alumnos indígenas, ¿cierto? Una educación intercultural bilingüe. Pero ojo, Saray, que es Coya, me dijo: mire, profe, no debemos dejar de aprender inglés. ¿Ya? Yo creo que no se debe. Igualmente debo aprender a hablar inglés. Cuando estamos en la U, a veces nos vemos súper presionados por un trabajo. Y el único artículo que encontramos respecto del tema que andamos buscando para generar la investigación, adivinen en qué idioma está. En inglés. Y hay que hacer un esfuerzo pero increíble. Y hay que traducir. ¿Ya? Y citar ese trabajo en inglés. No queda otra alternativa. Porque justo lo que andamos buscando está en inglés. ¿Ya? Por eso. O entre otros tantos. Y la participación, ¿cierto? Ya lo consignamos en una clase. Por ejemplo, la Convención Constituyente tuvo escaños asegurados, ¿cierto? Escaños reservados. Y no solamente eso, sino que también se debe asegurar por medio de la consulta. Y ya lo vimos también al principio
de esta clase a través de la consulta. ¿Ya? Consultarle, ¿sabe qué? Queremos pasar por su territorio, queremos hacer un pozo de agua, su territorio es ideal para colocar una planta fotovoltaica, esta de los paneles solares, ¿ya? Y justo lo queremos colocar en el patio de la casa de Saray en su comunidad. Y Saray nos dirá si sí o no, hay que pedir permiso, y ella va a ir a pedir permiso al Consejo Pollo. Así debería ser, ¿ya? Y no llegar y aquí nos instalamos y exprópiese y le botamos todo y le corremos las cabritas, hay cabritas, ¿sí? Cabritas podría ser, ya, las cabritas y corremos todos sus cultivos. No, ya es mediante la consulta. Y por supuesto, promover y asegurar la participación dentro del Estado, ¿cierto? La participación política. Ya. Y creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de la CONADI. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Ahí arriba queda establecido en el artículo 38. Ya, es un órgano de servicio público, ¿ya? Tiene patrimonio propio, ¿ya? Y planifica, fiscaliza, ¿cierto? Todo tipo de actividad indígena, promueve, y esto tenemos un capítulo preparado para la CONADI, así que no lo vamos a tocar ahora en profundidad, ¿ya? Pero esta ley declara la creación de la CONADI. Usted parece que ha escuchado antes hablar de la CONADI, Saray, ¿sí? Usted me dijo que sí hace un rato atrás, así que estaba mintiendo, ¿no? Me dijo, cuando yo le dije, la CONADI puede entregar un certificado. Y usted me dijo así como... no, es que... A lo mejor usted sabe del certificado, pero no de la CONADI. Entonces al revés, ya. La CONADI es la que entrega los certificados, ya. Cuando una persona, sea quien sea, estos datos reales, muy real, dice, yo pertenezco a un pueblo originario, la legalización de eso es estar inscrito en la CONADI. ¿Ya? Y reconocido por la CONADI, porque si yo estoy inscrito en la CONADI, tengo acceso a una serie de beneficios. Sí, a mi hermano, por ejemplo, él sacó su certificado por allá y le dieron un terreno Ahí está. en el pasado del pueblo para ¿Sí? la parte del cerro. Sí, claro, ¿ven? Ahí está. Podría ser, voy a lanzar un zorro descontrolado, podría ser la beca indígena. También. Claro, podría ser, ¿cierto? ¿Ya? Pero con certificado de la CONADI, porque si no cualquiera iría y diría, yo soy. ¿Cómo lo certifico? Papelito, como decimos aquí en Chile, el papelito. ¿Ya? Ya, y acá tenemos un caso, tenemos un caso aquí a la izquierda. ¿Ya? Resulta que un país, ¿ya? Un país de Centroamérica, ya se van a dar ustedes cuenta cuánto, aquí, ¿ya? Caso de la comunidad, una comunidad indígena, ya ahí está, para mí es difícil de pronunciar, versus Nicaragua, versus el Estado de Nicaragua, ¿ya? ¿Y qué pasó? Esa comunidad denunció al Estado, haciendo alusión al convenio, ¿ya? Lo denunció, ¿ya? De estar ocupando tierras que les correspondían a esta comunidad indígena, que en el Estado no le había preguntado nada y las ocupó. Se hizo la denuncia, ¿ya? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se inició el juicio, ¿y quién creen que ganó? La comunidad indígena, ¿ya? Y ahí están todas las sanciones, no todas, pero algunas sanciones, o qué dijo y cómo se pronunció la Corte Interamericana respecto al fallo. Ahí en el artículo 14 está establecido a qué se comprometen los estados, ¿ya? No lo voy a leer, por supuesto. Ahí está, ¿a qué se comprometen los estados con respecto al territorio? Y aquí está un extracto del fallo, del juicio, mediante el cual esta comunidad demandó al Estado de Nicaragua haciendo alusión al artículo 14. ¿Sabe aquí que se está pasando por sobre nuestros derechos? Vamos a demandar al Estado de Nicaragua. ¿Y qué decide esta Corte? Sanciónese al Estado de Nicaragua y le hace una serie de recomendaciones. Ya, por ejemplo, el no reconocer la igualdad de derechos de propiedad basado en la tradición indígena, es contrario al principio de no discriminación. Listo, ya está. O sea, condénase al Estado de Nicaragua a pagar, a devolver tierras y a implementar una forma de que esto no vuelva a ocurrir. Eso siempre incluye el fallo, ¿ya? Que se compromete. Se traduce así, adoptar medidas. ¿Ya? Es una forma linda, ¿cierto? De decirlo, adoptar medidas. Ya, listo, ya está.
¿Cómo esto se ve en Chile? Vamos con la ley, ese artículo acá, la 14, ¿cómo se ve acá en Chile? Son tierras indígenas, y ahí está claramente establecido cuáles son las tierras indígenas en Chile. Está clarito, ¿cierto? Títulos de comisario, o sea, si Saray tuviera un título de comisario, puede con eso demostrar que es dueña de la tierra. Pero miren de qué año es esto, por favor. 1823. Yo he visto originales. En clase de la U, yo vi originales de esto. ¿Ya? O si Saray tuviera un título de merced, pero miren, por favor, cuándo se entregaron. Esto es siglo XIX. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que tenemos el conflicto que tenemos hoy en día? Ahí está. ¿Qué es el motivo? Miren de qué año. ¿Quién tiene los certificados? ¿Quién tiene los títulos? ¿Están? Ahí está. Ahí está. Sesiones gratuitas, por supuesto. Han habido sesiones gratuitas de territorio. ¿Ya? Sesiones históricas, ¿cierto? Sesiones a futuro. Bueno, y eso tan leguleyo no lo vamos a explicar, pero ahí está declarado en la ley, ¿cierto? Está declarado como un miembro de una comunidad indígena demuestra que yo soy propietario de esta tierra, a través de títulos, a través de sesiones, a través de concesiones e incluso concesiones a futuro. ¿Ya? Ya. ¿Cómo cerramos esta clase? No lo vamos a discutir, solamente lo vamos a dejar ahí declarado. ¿Ya? El convenio 169, la ley indígena chilena, a la CONADI, nada de lo que hemos aprendido en esta clase, conocido en esta clase, lamentablemente ha podido dar cuenta de una solución para este gran conflicto que tenemos hoy día y que tenemos con una zona en estado de emergencia. Las noticias se suceden para uno y otro lado. Miren, para ser bastante imparcial, miren los títulos de las noticias. Secuestro, tortura y asesinato. Una familia. Pero que supieron de ese caso, ¿cierto? Lo hicieron desaparecer. Lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron. Muerte de comunero mapuche. Y así, habla de este enfrentamiento en Caragua. ¿Solución para esto? ¿Estará? ¿La tiene por ahí en mente? Mire, yo no tengo la solución. Pero le aseguro que no es ninguna de las que en este momento se están proponiendo. Estamos en emergencia. En la macro zona sur. Y esto está recién salido del horno, ¿ah? 13 de octubre de 2021. Aquí ven que yo trabajo los fines de semana. ¿Ya? 13 de octubre de 2021. ¿Ya? Está recién salido del horno. Ya rige el estado de emergencia en la macro zona sur. ¿Ya? Y por supuesto la crítica, ¿cierto? No es la forma para dar una solución. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona con más leyes, con otra ley, con más carabineros, con más militares. Yo no tengo la solución. ¿Ya? No me quedo corto. ¿Ya? Debe existir una y un día se va a poner fin a esto, estoy seguro que sí. ¿Ya? Quizás la generación de ustedes. Bien, ¿de qué es eso? Me acordaba que lo traía. Don Juan Cuyunil, 90 hectáreas. Entregado a la viuda Inayana, 29.4 hectáreas. Estos son títulos de merced. ¿Ya? Así se entregaban. Antonio Colines, 295 hectáreas. Este es como el señor de la creencia aquí, tiene más. Don Juan Paina, no sé, 80 hectáreas. Don Juan Guayquinao, 150 hectáreas. Así está. Y con ese documento es con el que yo llego y demuestro que ese territorio es indígena. ¿Ya? Ahí tenemos otro. Don Ignacio Huilipán, 290 hectáreas. 290 hectáreas, es bastante, ¿ya? Pero esos son los títulos. ¿Ya? Siglo XIX, incluso más antiguo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en sus casas? ¿Qué les pareció? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, profe? Qué bueno, Lucas. Qué bueno, ya. Recuerden que di la fecha de las tareas que cierran, di la fecha de la prueba. Ya di la fecha de la prueba, la fecha de que cierran las tareas y le indiqué en qué
¿quiénes son los compañeros que deben prueba? Ya entre eso está Lucas, ¿cierto? Está Lucas, les recuerdo que todas las pruebas están en su correo electrónico. Aquí está. Les recuerdo, 4A, prueba 5, la que me interesa, Marcelo Villalobos. 4C, a Carla, Darling, Lucas, Pablo, Nicole. Y 4E, a Ian, Felipe y Fernanda. ¿Ya? Ya, perfecto. Pase lista. ¿Alguna pregunta de lo que sea en sus casas?